Y hablando de marketing, os hemos explicado ese caso de uso. Quiero explicarlo otro caso de uso muy importante con Héctor. Quiero presentar nada, mientras te compartes, Héctor, como os decía, le hemos pedido que, como experto que ha vivido directamente en cómo la IA impacta, ya no en la estrategia de marketing y una estrategia empresarial, sino concretamente en el área de la experiencia del cliente. Como os decía, Héctor tiene más de 25 años de experiencia en diferentes sectores. Lo conocemos desde su etapa en Capravo, en Cinesa, después en Segurcaixa y ahora colaborando juntos. Como siempre, nos encanta rodearnos de los mejores y de talento. Y es un honor, Héctor, tenerte con nosotros esta mañana aquí. Gracias, adelante. Bueno, nada, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Joana. Es un placer colaborar con vosotros en este AI Generative Summit. Lo que voy a contar en estos 10 minutos, básicamente, es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial específicamente en la rama de experiencia del cliente. Entonces, si pasamos, os voy a poner un poquito el marco, ¿no? En primer lugar, lo primero que estamos observando es cómo el rol de la experiencia del cliente está cambiando a nivel organizativo, es decir, cómo nos estamos encontrando con organizaciones que están poniendo la experiencia del cliente ya a un nivel mucho más importante, mucho más estratégico que encontramos, por ejemplo, 5 años atrás. Es decir, la experiencia del cliente ahora empieza a formar parte de los diferentes planes de negocio. Los planes estratégicos ya empiezan a tener dentro de sus pilares a la inteligencia del cliente. Y esto ocurre básicamente por la comprobación y la constatación del impacto que tiene una mejora de la satisfacción del cliente en datos de negocio, por ejemplo, cómo incrementa el valor del cliente a largo plazo, cómo mejora el Customer Lifetime Value, y sobre todo esto reflejado, por ejemplo, en datos como puede ser, por ejemplo, pues el tiempo de permanencia de un cliente en una organización, o cómo incrementa el gasto, o el negocio de suscripción, por ejemplo, como puede ser el de seguros, cómo las tasas de renovación de un cliente satisfecho son el doble que la de un cliente insatisfecho. Y todo esto en un marco en el que aparece la inteligencia artificial como un gran catalizador, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es la que ha permitido este salto tan importante a nivel de experiencia de cliente. Si pasamos a la siguiente, es que están animadas, Joana, tenés que ir dándole. Ay, perdón. Dale. Dale todas, si querés, dale todas y ya. Venga, sí, así tiras millas, venga. Pues la forma más interesante de entender, digamos, cómo funciona el impacto de la IA dentro del Customer Experience, básicamente se explica con lo que llamamos el ciclo de mejora de la gestión en la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, primero, cómo conseguimos la captura de todos los datos que tenemos del cliente. Es decir, el primer gran ejercicio al final es cómo nos hacemos con los datos, que no deja de ser como la materia prima fundamental con la que vamos a trabajar. Si primero empezamos teniendo y construyendo un mapa de clientes, un mapa que nos muestre dónde el cliente interacciona con la organización, es decir, a través de qué canales, y ahí especialmente destacamos los canales que te permiten, por ejemplo, captura de datos que llamamos de feedback no solicitado, es decir, todos aquellos datos donde el cliente puede, por ejemplo, expresar con mucho detalle qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, sobre esta primera capa de captura de datos, pues obtenemos después, aprovechamos todo lo que es la capa de datos relacionales, todo lo podemos conseguir, por ejemplo, de los sistemas internos, como pueden ser CRMs. Luego también a esto le agregamos una capa con los datos transaccionales que nos explican cómo el cliente compra, qué productos compra, cuánto gasta y este tipo de cuestiones. Y luego también sobre esto construimos una capa adicional que es la capa, digamos, de mapas de comportamiento del cliente, ¿no? Es súper interesante en los negocios, especialmente que tienen un impacto online, donde podemos hacer un análisis de satisfacción, lo podemos inferir en base a cómo es la navegación de ese cliente dentro de esa web o dentro de esa aplicación. Una vez tenemos la captura de datos ya hecha, pasamos a la fase de análisis de esos datos, ¿no? Es decir, acá una de las grandes mejoras que ha introducido la inteligencia artificial, digamos, tiene que ver con el hecho de poder entender el contexto. Esto ha sido un hito fundamental y es lo que nos ha permitido dar un avance brutal a nivel de experiencia de cliente. Es decir, el hecho de que, no sé si recordáis hace unos años, cuando uno intentaba hacer una traducción en Google, por ejemplo, Google traducía palabra a palabra, ¿no? Y fue luego cuando se empezó a entender el contexto en lenguaje natural, cómo ha mejorado muchísimo este tipo de aplicaciones. Es decir, ahora tenemos herramientas
que pueden entender texto, que pueden entender audio, que pueden entender vídeo, que pueden entender imágenes. Y eso es algo que nos ha permitido dar un salto espectacular a nivel de experiencia del cliente. Y una vez que tenemos toda la parte de análisis ya identificada, pasamos a la parte de accionamiento, es decir, el desarrollo de diferentes planes de acción que nos van a permitir optimizar, digamos, esa experiencia del cliente. ¿Y qué tipo de casos de uso son los más habituales? Pues generalmente tenemos allí esos insights que hemos levantado antes en la fase de análisis, cómo nos permiten, por ejemplo, mejorar a nivel de producto o mejorar a nivel de servicio, cómo nos permiten también trabajar sobre mejoras de procesos. Recordemos al final que con toda la fase analítica, lo que hacemos es identificar, por ejemplo, dentro del Customer Journey del cliente, cuáles son aquellos puntos de dolor, es decir, qué parte de nuestros procesos internos están raspando y generando insatisfacción con nuestros clientes, y por lo tanto, gracias a estos sistemas, somos capaces de mejorar de forma continua esos procesos trabajando en equipo dentro de la organización. También es muy común el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la analítica avanzada, en lo que tiene que ver con la predicción, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, podemos adelantarnos a una situación de abandono de un cliente gracias a estos modelos predictivos, como puede ser, por ejemplo, el Predictive NPS, que nos permite entender a partir de, imaginemos el caso de un cliente que está navegando en una web, imaginemos que está intentando comprar pues, un par de zapatos y está empezando a tener ciertos comportamientos a nivel de navegación que nos dan pistas de que alguna cosa no está yendo bien. No necesitamos esperar que el cliente salga de la página, sino que podemos, de forma proactiva, levantarle un pop-up con simplemente un mensaje de cómo te podemos ayudar, y esto levanta un call me back, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser una llamada de teléfono, lo que sea, y en ese mismo momento, en tiempo real, la guía nos permite resolver ese problema del cliente con el impacto a nivel de negocio que os imagináis que eso puede tener. Ahora sí, en la próxima slide, lo que os traigo es un caso para mí de los más relevantes a nivel de aplicación de inteligencia artificial en Customer Experience, y es el Speech Analytics, que al final el Speech Analytics viene a ser el análisis a través de inteligencia artificial de las conversaciones telefónicas que puede tener un cliente con una compañía. ¿Cómo funciona esto? Pues el cliente llama a un contact center, por ejemplo, en ese mismo momento que el cliente está llamando, esa llamada se empieza a grabar y se empieza a transcribir en tiempo real. Y luego la inteligencia artificial en ese mismo momento empieza a hacer un análisis de ese texto, un análisis del tono de voz del cliente, un análisis de los silencios y también un análisis del overlapping, que decimos, es decir, cómo se superpone la voz de la gente con la voz del cliente. Y a partir de eso es capaz de generar un análisis de sentimiento. Es decir, puede saber en cada momento de la llamada cómo está sintiéndose ese cliente, si está satisfecho, si está frustrado, si se empieza a cabrear, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, te permite medir también el impacto que está teniendo ese motivo de llamada en el negocio, lo cual tiene unas aplicaciones brutales a la hora de poder priorizar qué problemas hay que resolver primero. Y por lo tanto, podemos inmediatamente y de forma también totalmente automática en tiempo real, disparar alertas en base a esos mismos temas. Por ejemplo, si es un tema que va a causar determinado problema a nivel de reputación a la compañía, pues va al director de comunicación, o si es un problema que está generando impacto en métricas de negocio, por ejemplo, porque la web está funcionando especialmente lenta, pues directamente al responsable de IT, y de esa manera en tiempo real se pueden solucionar esos problemas. Otra cuestión muy importante que tiene el Speech Analytics es, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a ese contact center para que nos ayuden con un problema, una vez nosotros cortamos, el agente por detrás tiene que hacer lo que llamamos la categorización de las llamadas. Se tiene que escribir o elegir en una lista colgante cuál es el motivo de la llamada. Pues esto ahora la inteligencia artificial lo hace de forma automática. Por lo tanto, ¿esto qué genera? Pues unos ahorros de tiempo de agentes brutales, y además, evidentemente, la inteligencia artificial acierta muchísimo más que el propio agente a la hora de elegir las categorías en las que va a clasificar esas llamadas. Y por último, otra funcionalidad muy potente que tiene la IA tiene que ver con lo que llamamos la auditoría de calidad. ¿Esto qué es? Pues las compañías normalmente nos gusta desarrollar protocolos de atención al cliente. Es decir, nos gusta que cuando un cliente llama a nuestra compañía, pues el agente le diga buenos días, fulanito de tal, diga una serie de palabras, diga una serie de frases, se despida del cliente de una determinada manera. Y esto, hoy en día, normalmente se hace a través de que un supervisor se va conectando a las diferentes llamadas, evidentemente a una muestra muy pequeña de llamadas,
y va chequeando si los agentes van cumpliendo con ese protocolo que está preestablecido. Os podéis imaginar que con inteligencia artificial esto se hace de forma totalmente automática, por lo tanto no hay error en cuanto a esa clasificación y al chequeo de ese listado que se está corriendo, sino que además permite pues, una mejora espectacular a nivel de cómo ese cliente está teniendo ese performance. Y bueno, hasta aquí, Joana, los que os quería contar de la parte de la aplicación de la inteligencia artificial en el Speech Analytics específicamente. Muchísimas gracias, Héctor. Fijaros que tanto Héctor como César varias veces habéis dicho, la inteligencia artificial nos ayuda. Y eso finalmente queremos insistir toda nuestra experiencia en todos los ámbitos. Lo dejaré para el final este tema, que creo que es relevante, en el que todos esos procesos se automatizan, están y nos ayuda. Pero las personas finalmente tenemos la última palabra y sobre todo la evolución va hacia aquí, incluso en derechos de autor, que luego os explicaré algunos casos. Por lo tanto, muy importante, todo el rato esto es y nos ayudan. ¿A quién? A las personas. Venga, gracias Héctor por tu explicación, ese caso